Las castas eran el grupo de personas que se diferenciaban por la religión, por la comunidad, por el territorio que habitaban, por su matrimonio, por su lugar de nacimiento o por su ocupación. El sistema de castas pretendía imponer en las colonias un orden que se basaba en la desigualdad étnica. Se formó una sociedad que se caracterizaba por una gran separación de la nobleza blanca de europeos y la de criollos, que conformaban una minoría de personas ricas cada vez más exclusiva, a partir de un sistema de castas para concluir una aristocracia colonial. En relación a la población local, la corona empezó a promover los matrimonios como una preferencia para formar una estabilidad social, en vez de que el concubinato, que en ese tiempo estaba sucediendo mucho. Por ejemplo, algunos españoles tenían hasta 70 mujeres, a menos de que fueran muy pobres, porque si no, solo tenían entre 5 a 6, aunque la mayoría de los españoles o conquistadores tenían entre 15 a 40 mujeres. Frente a estas situaciones, la corona decretó en 1528 que se le daría una preferencia a los españoles que estuvieran casados para otorgarles los puestos oficiales o al mando. En 1538 se le daría la misma preferencia para dar las reparticiones de los indios. Esto llevó a que se originaran muchos matrimonios mixtos. No solo había suficientes mujeres en la Nueva España para casarse con todos los conquistadores que habían venido, sino que algunos caciques y nobles indígenas tenían hijas con dotes pero muy considerables, y algunos españoles y conquistadores les habían agradado. En la población de la Nueva España se consideraban primero los grupos mayoritarios o por su importancia que tenían en la sociedad. Los grupos principales en la formación de las castas eran los españoles o peninsulares, que eran aquellos europeos que por nacer en Europa y viajar a la Nueva España en busca de las fortunas, se les daba todo el poder, tanto económico como político. También se les llamaba guachupines vulgarmente. Los indígenas eran el principal grupo que al iniciar la conquista se encontraban en México o Nueva España en ese entonces y estuvieron durante toda la colonia. Los mestizos eran los descendientes de españoles e indios. Los negros eran las personas de color que se habían traído del continente africano en calidad de esclavos y se les otorgaban las labores más agobiantes. Los criollos eran los hijos de españoles que habían nacido en la Nueva España. El producto de las mezclas de estos grupos eran: la primer casta era de los castizos, que eran hijo de un español y un español. Los mestizos eran hijos de un indio y un español. El mestizo casto era hijo de un español con un mestizo. El mulato era hijo de un español con un negro. El albino era el hijo de un español con un morisco. El tornatraz era el hijo de un español con un albino. El tente en el aire era hijo de un indio con un lobo tornatraz. El morisco era el hijo de un español con un mulato. El chino era el hijo de un morisco con un español. El saltatraz era hijo de un chino con un indio. El lobo tornatraz era el hijo de un indio con un cambuja. El lobo sambo era un hijo de un negro con un indio. El jíbaro era el hijo de un lobo con un chino. El albarazado era el hijo de un zambaigo con un indio. El cambujo era el hijo de un chamizo con un indio. El calpamulato era el hijo de un zambaigo con un lobo. El no te entiendo era el hijo de un tente en el aire con un mulato. 3. El coyote era hijo de un indio con un mestizo. El chamizo era el hijo de un albarazado con un indio.
El barnizo era el albarazado con un mulato. El ahí te estás era la combinación de un coyote con un mestizo. El zambaigo era el hijo de un lobo con un indio. Cada casta tenía una función a desarrollar en la sociedad o un oficio, un trabajo. Por ejemplo, los españoles se dedicaban a la vida política, eran virreyes, gobernadores, eran presidentes, eran los arzobispos, obispos o los curas de algunas parroquias importantes, eran los superiores de algunas comunidades religiosas o los comerciantes de la corona española. También eran los latifundistas y los encomenderos. Los criollos comúnmente eran encomenderos, hacendados, tenían acceso a algunos de los cargos de los cabildos. Algunos podían ingresar a las comunidades religiosas o estar al frente de las parroquias. Los mestizos, los mulatos, los zambos, normalmente eran agrícolas, eran artesanos, carpinteros, albañiles o algunos podían ingresar al clero. Los indígenas básicamente eran los esclavos de los españoles y criollos, eran trabajadores para las minas y las haciendas, y los negros eran normalmente esclavos traídos desde el continente africano y mayormente trabajaban en las minas y plantaciones de la caña de azúcar y se les daban los empleos de capataces. Gracias por su atención.